Gracias, hermanos. Muy buenos días. Para mí es un placer estar acá con los hermanos y abordar un salmo que es de una belleza espectacular. Quiero hacer una introducción mostrando una diapositiva eh, sobre un mapa conceptual, entre comillas, pero es más que un mapa conceptual. Yo sé que de pronto los hermanos no la van a poder percibir muy bien, pero les voy a tratar de contar la historia. El título en inglés que aparece en la parte del lado dice Los hermanos buscando la unidad. Y es la carátula de un libro que se llama Asuntos de Familia. Y cuenta la historia de un grupo de hermanos que hace 192 años buscaron al Señor de todo corazón y buscaron restablecer el testimonio de la unidad y buscaron guardar la unidad y expresarla en medio de las denominaciones. Fueron los famosos hermanos de Plymouth. Y si ustedes observan la gráfica, muestra dos corrientes. Iniciaron prácticamente cuatro hermanos, Anthony Groves, el doctor Cronin, el hermano J.G. Bellet y otro hermano más. Después se les unió el hermano John Nelson Darby. Y estas reuniones independientes de restauración, un movimiento genuino del Espíritu Santo, provocó todo un despertar, generando un movimiento maravilloso que llegó a cubrir prácticamente todo el mundo, todos los rincones de la tierra. Pero lastimosamente, este movimiento que empezó por el Espíritu tuvo una dificultad entre dos hermanos por un asunto doctrinal, el hermano Newton y el hermano Darby, y esto generó una disputa impresionante hasta el punto que los hermanos se dividieron. Y aparecieron dos corrientes, la corriente que ustedes ven verdecita, que prácticamente termina sola, y las otras corrientes que fueron los hermanos exclusivistas, o sea, hermanos libres y hermanos exclusivistas. Hubo mucho dolor, pero si ustedes observan en la línea exclusivista, observen cantidades de divisiones. Durante toda la historia se dividieron, porque para Darby era más importante separar a los hermanos del error, y el error era todo aquello que no cuadraba con lo que ellos pensaban. Y fue prácticamente una tragedia. Un final muy triste para un movimiento muy precioso que empezó en el Espíritu del Señor. Y es una advertencia del Señor también para nuestros tiempos. Esta parte, la historia hay que leerla, la historia de la iglesia hay que leerla para aprender de ella también, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Si ustedes observan también en la gráfica, hay unas flechitas punteadas que se devuelven a la primera línea. Y es que pasó algo muy precioso. Los hermanos que empezaron a reconocer que se habían desviado realmente del camino retornaron nuevamente. La línea verde que está ahí punteada la representaron tres hermanos muy especiales, el hermano Anthony Groves, el hermano Robert Chapman y el hermano George Mueller de Bristol. Entonces, hermanos, basados en este relato que les estoy contando, voy a contar la historia de este salmo, un salmo que es el Salmo 133. Gracias, Camilo, por mostrar la diapositiva. El Salmo 133. Y en este Salmo 133 encontramos lo siguiente. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero voy a agregar una palabra que hace falta en la Nueva Versión Internacional que me parece que no puede sobrar en ese salmo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a empezar hablando por el autor. El autor es David. He decidido escribir el mensaje porque me preciso más orden en las ideas, y pues en la medida que el Señor nos vaya dirigiendo, si me da una palabra adicional, pues la compartiré. Pero por ahora voy a leer el texto que escribí sobre el Salmo. El rey se disponía a escribir su canto, el canto que los peregrinos entonarían rumbo a la casa del Señor. No era construir la casa del Señor lo que anhelaba el rey David, pero sería su hijo Salomón quien la edificaría. Este salmo de 3 versos sería el compañero de jornada de aquellas familias de las 12 tribus de Israel
que se encontrarían caminando junto a otras familias desde diferentes puntos de la tierra de Israel, todas unidas por la misma fe, esperanza y amor, pero cada familia con sus propias particularidades, donde se reflejaba toda la multiforme belleza de su Señor. ¿Quién más apropiado para escribir este salmo, hermanos, que el rey David, el dulce cantor de Israel? Mientras el rey escribía esta canción, yo estaba pensando en 3 episodios del rey David. Voy a hablar del primero. El día que David tuvo que huir de la casa de Saúl cuando procuraba su muerte. Se encontraba solo y sin provisiones, acompañado de unos pocos fieles escuderos. David recordaba que se encontraba en una guarida, la cueva de Adulam, cuando su padre, su madre y sus hermanos se le unieron. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, afligidos y cargados de deudas o amargados. No era precisamente la mejor compañía, ni con las mejores credenciales o cualidades requeridas para las presentes circunstancias. Pero ellos vieron en David a un hombre conforme al corazón de Dios, y eso fue lo que los animó a arriesgarlo todo para peregrinar con él. David sabía que se convertiría en el amigo de los pecadores ante la mirada acusadora de los fariseos de su tiempo. El segundo episodio es el día en que vinieron todas las tribus de Israel a la ciudad de Hebrón y le dijeron a David: Su Majestad, somos carne de tu carne y hueso de tus huesos. Somos de la misma sangre. Dios te ha puesto por pastor y príncipe sobre todos nosotros. Y entonces todos los hombres de autoridad lo reconocieron y el rey hizo pacto con ellos delante de Dios y fue ungido delante de toda la nación. ¡Qué momento tan glorioso! Todo Israel como un solo hombre ante su rey. Y el tercer episodio, el día en que su propio hijo Absalón se sublevó y rebeló contra el rey. El día en que en el lugar donde fue proclamado rey de toda la nación, su hijo se atrevería a decir: Absalón reina en Hebrón. El día en que sus propios hermanos y amigos se cambiarían al bando contrario y le darían la espalda al rey. El día en que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando con su cabeza cubierta y con sus pies descalzos. El día en que quienes le acompañaron se identificaron con el estado de ánimo del rey y lloraron con él. El día en que el ministro de defensa de David, Joab, mató a Absalón, al hijo traidor del rey, mientras el rey, enterado de la noticia, lloraba amargamente: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Está claro, hermanos, que un hombre como David, que había conocido y experimentado el gozo de la unidad y el dolor de la división, tenía la autoridad de parte de Dios para escribir sobre este asunto. Entonces, hermanos, ahí encontramos al autor, el rey David. El segundo punto que quiero mencionar es la naturaleza de la mirada. El salmo empieza con una palabra que la quiero tomar como referente: mirad. Mirad. Entonces, he pensado en 3 puntos. El primer punto es la naturaleza de esa mirada. El segundo punto es las metáforas de esa mirada. Y el tercer punto son las recompensas de esa mirada. ¿Cuál mirada? La mirada de cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero decir una cosa con este Salmo 133, hermanos, que estamos hablando de un peregrinaje y de un ascenso, pero ¿sabe una cosa? Cuando tú asciendas, también tienes que aprender a descender. Y descender significa otro tono diferente. Y vamos a ver qué es lo que significa el descenso en este salmo. Estamos en la última grada ya para coronar. Y a veces en la última grada estamos en un tono de confianza. Pareciera que ya llegamos, pareciera que la meta ha sido consumada. Pero ustedes han visto cómo algunos deportistas en eventos deportivos, por ejemplo en atletismo, han celebrado
antes de tiempo. Y cuando levantan sus manos victoriosos, otro llega por detrás y les gana. Hermanos, que el pan no se nos queme en el horno, como nos enseña este salmo. La necesidad de aprender de un descenso que es muy importante, el descenso de lo que viene del Señor mientras vamos ascendiendo. Entonces, vamos a mirar el segundo punto, que es la naturaleza de la mirada a esta común unión de estar juntos y en armonía. Mirad, de todo lo que nuestros ojos pueden ver, un delicioso plato de comida, un atardecer, un hermoso paisaje, el rostro de nuestros hijos o nuestros nietos, o una noche estrellada mientras contemplamos el rostro de nuestra amada o nuestro amado. Hay algo digno y majestuoso de mirar mientras caminamos a la ciudad que tiene fundamento, a la Jerusalén celestial, y de la cual todos nosotros somos los protagonistas, mientras nos encontramos en nuestras jornadas y sendas en este mundo. ¿Qué es eso que tenemos que mirar? A lo que David nos dice: hermanos, miren, observen, fíjense con detenimiento. ¿Y qué es lo que David dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una de las cosas que más placer me produjo este campamento es ver tantos hermanos de tantos lugares y hermanos con los cuales no habíamos compartido durante mucho tiempo, y hermanos con que el Señor ha acercado nuevamente a lo que Él desea y a lo que Él anhela, a ese habitar juntos en armonía. La sola expresión de la palabra mirad cuán, la palabra cuán nos dice que no se puede medir ni explicar con palabras. Por eso la mirada se nos dirige para despertar todos nuestros sentidos, como cuando el mesero de un lujoso restaurante empieza a describirnos el contenido de un maravilloso plato cuyo solo nombre nos captura. Eso es lo que quiere decir. David nos está diciendo: miren cuán bueno y delicioso. Y viene la segunda frase: cuán bueno y delicioso. Estas dos características son las que nos describen el hecho de habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, es bueno para nosotros habitar juntos y en armonía. Es bueno para nuestras familias habitar juntos y en armonía. Es bueno para nuestros hermanos habitar juntos y en armonía. Es bueno para los recién nacidos en el Señor ver a los hermanos habitar juntos y en armonía. Y es bueno para el mundo que nos ve y nos rodea. De la iglesia primitiva decían los que no conocían a Dios, al ver la unidad de los hermanos, decían: mirad cómo se aman. Este era el verdadero distintivo de su unidad, el camino más excelente del que hablaba el apóstol Pablo, el camino del amor. Hermanos, cuenta el emperador Juliano que en una época en que hubo una peste en Roma, que se sentía profundamente indignado por los cristianos, porque ellos no solamente cuidaban de sí mismos, sino de sus propios ciudadanos romanos. Incluso muchos de estos cristianos cuidaron a ciudadanos romanos que eran sus enemigos y los sostuvieron durante la peste, e incluso muchos de ellos fueron contagiados y murieron por causa de la peste. Esta clase de amor aturde al pecador. Esta clase de amor conmociona al mundo. Esta clase de amor hace que los demás vean y digan: mirad cómo se aman. La segunda palabra que me parece interesante, y es la palabra, esa asociación tan hermosa. No solamente es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, que habiten juntos en armonía, sino que el salmista dice, el rey David dice: es delicioso, es delicioso. Esta palabra tiene tres figuras que emergen del uso en el hebreo. Y pues voy a mencionarlas de la siguiente manera. Primero, la palabra delicioso acá se usa también para una hermosa sinfonía. Cuando las cuerdas de un instrumento musical se interpretan en completa armonía y tocan las fibras del espíritu y del alma. Esa es la palabra delicioso.
cuando uno escucha la canción y escucha los violines y todos los instrumentos compaginados perfectamente. También esta palabra delicioso hace alusión a un campo de trigo. Todas las semillitas de trigo ahí en completo sosiego y tranquilidad. Y el último elemento que refleja esta palabra delicioso y no podía faltar es la dulzura de la miel. O sea que esa palabra delicioso es espectacular. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía, esto es bueno y agradable. Esa es otra palabra también para la palabra delicioso. La palabra agradable también es sinónimo de delicioso. Hermanos, la voluntad de Dios se expresa en lo que es bueno, en lo que es agradable y en lo que es perfecto. Quisiéramos cumplir el mandato del Señor de guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Pero somos conscientes que hay cosas que la enturbian y que esa perfección no ha llegado todavía y que tristemente en ocasiones nos distanciamos por situaciones que no deberían distanciarnos. Pero sucede, hermanos. Pero llegará un día en que llegue lo perfecto, en que la voluntad de Dios no solamente será lo bueno, lo delicioso y agradable, sino también llegará lo perfecto. Lo perfecto en parte lo vemos y en parte lo experimentamos. Pero llegará el día en que lo que es en parte, qué bueno, hermanos, llegará el día en que lo que es en parte se acabará. Un hermano con el que yo guardaba mucho cariño y fue resultado de una división que hubo entre los hermanos libres y dejamos de vernos por mucho tiempo y prácticamente no me dirigía la palabra. Una vez le dije con cariño, le dije, hermano, ¿sabe qué? Acostumbrémonos a vivir aquí en la tierra porque vamos a estar toda la eternidad juntos. Toda la eternidad. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Cuando llegue lo perfecto, todo eso desaparecerá. Todo eso desaparecerá. Llegará el día en que la perfecta unidad de todos los hijos de Dios será completa. Ay, Señor, que así sea, así va a ser. Pero mientras tanto, Dios nos dice que debemos tener esmero y diligencia para mantener y guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque el fundamento de la unidad, nosotros sabemos quién es Dios mismo. Y esa unidad está sustentada en la presencia del Espíritu Santo en cada redimido. Por eso el Espíritu Santo, que mora en lo profundo de nuestro espíritu y que es uno con nuestro espíritu, es el que nos invita a guardar con esmero y diligencia y mantener esa unidad. Miremos pues cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No desmayemos frente a la imperfección que está en cada uno de nosotros. Hermanos, no desmayemos. Hay situaciones que a veces no podemos cambiar, pero no desmayemos en guardar esa unidad. No permitamos que en el último escaño, en este escaño tan precioso, nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad al Señor en el amor que debemos a todos los que son suyos. Viene la otra palabra y es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora viene la otra expresión: habitar los hermanos. Habitar los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos que deben habitar juntos y en armonía? ¿Los hermanos de la localidad o candelero? ¿Los hermanos de la vida de iglesia? ¿Los hermanos del recobro? ¿Los hermanos de las iglesias en las casas? ¿Los hermanos en las denominaciones? Las tribus de Israel, todas estaban dispersas y cada una vivía en el territorio geográfico asignado por Dios. Pero cuando subían a la casa de Dios y se encontraban en el camino, las familias se reunían juntas e independiente de su tribu, compartían una misma fe, esperanza y amor. Sus diferencias y particularidades daban paso a su identidad con el Dios de Israel. ¿Quiénes son mis hermanos? Es una buena pregunta. Se la hicieron al Señor, ¿no?
o el Señor la hizo. ¿Quién es mi hermano? Y en la Escritura hay tres frases que me parecen muy interesantes. Y la primera que dijo el Señor Jesús: ¿quiénes son mis hermanos? Entonces respondámosla con la Escritura. Todo el que hace la voluntad del Padre es mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Todo el que no está contra Cristo, ese es mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Todo el que ha sido recibido por el Señor, ese es mi hermano. Anthony Groves, un hermano muy precioso de los hermanos libres, que amaba profundamente la comunión con los santos, y no solamente con los que pensaban como él o hablaban como él, sino con todos los santos, que procuraba ver lo que había de Cristo en cada hermano, independiente de donde se reuniera, y le amaba en el amor de Cristo. Él decía: entre tanto que reconozcamos que Cristo está morando dentro de una persona, decía Anthony Groves, esa es nuestra autorización para recibirla. No hay otra autorización más para recibir a un hermano, sino porque Cristo lo recibió. Y todos los que en cualquier lugar, ¿quién es mi hermano? Te respondamos como el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios: todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro, ellos son nuestros hermanos. Cuando un hermano llama a otro hermano para indagar si hay hermanos X en su ciudad, me pregunto, ¿qué hermanos está buscando? ¿Los que caminan, creen y andan igual que él? ¿O los que tienen la vida de Cristo en ellos? Escuchemos otra vez a nuestro hermano Anthony Groves con otra frase preciosa. Este hermano fue misionero en Bagdad, fue misionero en la India, era un hombre rico y renunció a todo su dinero para servir al Señor. Y amaba profundamente a los que eran de Cristo. Y él decía: la unidad entre cristianos no se basa en tener la misma luz sobre temas doctrinales, sino por tener la misma vida en Cristo. ¡Qué profundidad en esta frase! Una de las cosas que me apasionaron profundamente cuando tuvimos contacto con la obra en Chile, definitivamente fueron sus canciones. Y una vez compartiendo con un hermano le decía: hermano, ¿usted no ha notado que las canciones de Chile tienen algo especial? Y es que el centro de esas canciones es el Señor. Hermanos, todo movimiento de restauración tiene que empezar con una mirada fija en Cristo. Y el día que esa mirada se quite del Señor, el día que el arca no sea lo principal, sino la periferia, el día que midamos a los hermanos por cuán de acuerdo están con nosotros, en ese día perderemos la esencialidad. En ese día nos dedicaremos a separar entre hermanos y hermanos. Que Dios nos ayude a reconocer lo que hay de Cristo en cada hermano. Reúnase con nosotros o no se reúna con nosotros. Cuando creemos que solo nosotros somos, cuando un sentido de elitismo y exclusivismo nos hace mirar con desprecio al que no es como nosotros, al que no cree lo mismo que nosotros, cuando nos creemos en mejor nivel de revelación que los demás, cuando ponemos a nuestros hermanos y obreros en el lugar que solo le compete al Señor, cuando en nuestro celo santo de separarnos del mal y del error, o en el afán de preservar la pureza doctrinal o sana doctrina, decimos a otros hermanos: quítate delante de mí, que yo soy más santo que tú. Cuando nos dejamos seducir por la personalidad de un hermano, sus escritos y sus dones, vamos a convertirnos en la Odisea, una iglesia llena de sí mismo, llena de sí misma, bien informada, pero donde Cristo está tocando afuera en la puerta. El habitar los hermanos es con todos los hermanos, con todos los redimidos del Señor, con toda la totalidad de la iglesia, aún con aquellos que no nos reconocen, con aquellos que nos privan de su comunión y de su amor en Cristo.
Uno de los colaboradores del hermano Watchman Nee, con lágrimas, contó esta experiencia. Pero algo pasó. El orgullo nos venció. Puesto que habíamos recibido mucha luz de parte del Señor, sentíamos que éramos especiales. Nos creíamos mejores que otros cristianos. Nosotros dejamos de hablar de ser parte de la iglesia y decíamos que nosotros éramos la iglesia en la ciudad. Hermanos, el candelero en la ciudad es del Señor, que está en medio de los candeleros. Él añade y Él quita. La iglesia, como dijo bien enfáticamente el hermano, la iglesia no es la edificación, no la edificamos nosotros. Nosotros somos solo siervos inútiles, somos solo colaboradores. Yo edificaré mi iglesia. Es que te compartía el hermano Marcelo cuando nos decía el Salmo 127. Yo edificaré mi iglesia. Ay, gracias, Señor, que la va a edificar usted. Porque realmente nosotros a veces metemos la mano y la edificamos de manera muy dispersa. Ayúdanos, Señor, a permitir que tú seas el que edifique la iglesia. En estos días que tuve la oportunidad de regresar a la ciudad de Armenia y trabajar un poco con los cultivos, con el hermano Juan Felipe y también con otros hermanos y hermanas, aprendí un principio muy interesante. Me compré mis botas de campo, me compré mis machetes, me compré mis azadones y procedí a hacer una huerta. Y aprendí a sembrar. Y hermanos, entendí que yo solamente podía hacer dos cosas. O podía sembrar la semillita, preparar la tierra y sembrar la semillita y después abonarla con agua todos los días, pero lo que no podía hacer era darle el crecimiento. Y ahí entendí lo que el Señor quería decir cuando le dijo al apóstol Pablo: ni el que siembra, ni el que riega es nada. Hermanos, no somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros en una localidad somos solo parte de la iglesia y solo el Señor conoce a todos los que son suyos. Permítanos el Señor, con nuestro amor, alcanzar a todos los que son de Él. Después viene la expresión, hermanos, juntos y en armonía. Habitar los hermanos juntos, cercanos unos a otros. Pues ahora estamos por internet y le cuento que extrañamos los abrazos de los hermanos, extrañamos el contacto con los santos. No es lo mismo por internet. Pero hermanos, en espíritu podemos abrazarnos, en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ni en Jerusalén, hermanos, no es ni el lugar. No es la presencialidad lo que da sustancia a nuestra relación en Cristo. Nuestra presencialidad es trascendida por la presencia del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Y ahí está la unidad. Así estemos acá dispersos tecnológicamente, cada uno en su puntico, pero conectados en el Señor. Habitar los hermanos juntos. Cuando el Padre me pregunte o nos pregunte, ¿dónde está tu hermano?, yo pueda responderle, aquí conmigo, resguardándonos el uno al otro, en armonía. Él desea que estemos juntos y en armonía. Estaba pensando en la frase, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y entonces un hermano, el hermano Miguel Núñez, decía lo siguiente, hermano es médico, y decía, hermanos, no siempre lo que es bueno es delicioso. Por ejemplo, los medicamentos, que lo digan los niños, que tomarse un medicamento es una cosa terrible y sobre todo cuando sabe bien maluco, pero es bueno, ¿cierto? Y también no siempre lo que es delicioso es bueno. Por ejemplo, en Proverbios dice que el pan comido a escondidas no es bueno. Puede ser delicioso el pan, pero comido a escondidas no. Pero mira lo que dice el Señor, es bueno y delicioso. ¿Qué es lo bueno y delicioso?
cuando los hermanos estamos juntos y en armonía. No siempre al estar juntos estamos en armonía, pero estar en armonía nos invita a estar juntos. Tercer punto, las metáforas de la mirada a esta unidad. Ya vimos la naturaleza, ahora vamos a ver las metáforas. Entonces, el rey David emplea dos metáforas. Y es aquí cuando yo digo que este salmo es el salmo del descenso. Es del ascenso y descenso. Yo voy ascendiendo y él va descendiendo, con su aceite y con su rocío, como vamos a ver. Entonces dice el versículo 3. Es como el buen óleo o aceite de la unción, porque está hablando de ese aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, este aceite llega a la cabeza, llega a la barba y hasta las vestiduras. Exceso, abundancia, a borbotones. Ese es el aceite de la unción que Dios quiere hacer descender sobre los que viven juntos y en armonía. Voy a citar aquí a mi hermano Carlos Spurgeon, que en su comentario al libro de los Salmos menciona unas anotaciones bien interesantes. Entonces dice: ¿es este hombre un creyente en Cristo? Está hablando de la misma inclusión de los santos. Entonces pertenece al cuerpo y debo ofrecerle un amor permanente. Es uno de los más pobres, uno de los menos espirituales o uno de los más difíciles de amar. Entonces es como el borde de las vestiduras, pero el amor de mi corazón debe llegar hasta él. Ese es el camino más excelente. El amor, sigue el hermano Spurgeon diciendo, el amor fraternal viene de la cabeza, pero llega hasta los pies. Su camino es hacia abajo, desciende. El amor a los hermanos condesciende a hombres de humilde condición. No es engreído, sino manso y humilde. Esto es una parte importante de su excelencia. El óleo no ungiría si no fluyera hacia abajo, ni el amor fraternal difundiría su bendición si no descendiera. ¿Sí ves, hermanos? Que desciende. Y seguidamente voy a mencionar también a otro hermano, el hermano Alexander Brooks, que hace otra anotación bien bonita en cuanto al exceso de aceite. Dice: el vaso fue vaciado sobre la persona del sumo sacerdote, de modo que su contenido fluye desde la cabeza hasta hacia la barba, e incluso hasta el borde de sus vestiduras sacerdotales. Este exceso, al verterlo, tiene cierta relación con el modo de ser de David. Es un rasgo que tiene que haberle llamado la atención, porque él también era abundante en extremo. David había amado a Dios en forma tal que se había expuesto a ser acusado de una conducta excesiva, por ejemplo, cuando bailó delante de todo el pueblo de Israel y fue menospreciado. Este exceso, al verterlo, había lanzado delante del Señor, por ejemplo, cuando le trajeron el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, olvidándose del decoro debido a su dignidad real, excediéndose. Por eso yo pienso que David pensó en ese exceso del aceite por la cabeza, por la barba, ¿cierto? La segunda figura, y le voy a pedir al hermano Camilo que nos muestre las imágenes del monte Hermón, que habla del rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esta es la otra figura que utiliza el rey David. Dice: es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Pues no sé, hermano Camilo, si están las imágenes, y si no, pues contamos un poquitico la historia del monte Hermón. El monte Hermón queda en las alturas del Golán, en la parte de arriba de Israel, y es uno de los montes más altos, el más alto de Israel, 2.814 metros. Está cubierto de nieve, y es esa nieve que al derretirse da origen al río Jordán, que recorre todo Israel. Pero no solamente
trae bendición a través de ese río a toda la nación de Israel, sino que también envía su rocío, un rocío maravilloso, un rocío precioso. En las alturas del Golán se encuentran 3 montes que conforman el monte Hermón. Es allí donde nace el río Jordán, la reserva de agua de la actual nación de Israel. Su rocío desciende y trae fertilidad, frescura y vitalidad a los territorios en el valle, incluso sobre los montes de Sión. En medio de la aridez y la fatiga del peregrinaje, su rocío desciende sobre las caravanas de los que habitaban juntos y en armonía. ¡Qué paradoja! Mientras los peregrinos ascienden juntos y en armonía, el aceite de la unción desciende a borbotones y el rocío del Señor los empapa. Vamos a ver la recompensa. Ahí está el monte Hermón, ahí lo estamos viendo. La primera imagen que se ve allá, las montañas del monte Hermón. La segunda imagen, hermano Camilo, ahí vemos el mar de Galilea también y al fondo vemos el monte Hermón. Pero la última me parece espectacular. Esa última, mire hermanos, la fertilidad. Eso es lo que hace el rocío de Hermón. Fertilidad, los cultivos, todo lo que observamos ahí. Gracias, hermano Camilo. La recompensa, vamos a mirar el cuarto punto para terminar, y es la recompensa de la mirada a la común unión. ¿Qué recompensa hay, hermanos? ¿Qué tiene el Señor para los hermanos que habitan en armonía? Como dice aquí la Nueva Versión Internacional, es muy bonita porque recoge lo de arriba y nos dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Vamos a citar otra vez a Spurgeon. Oh, dice él, si tuviéramos más esta rara virtud, no el amor que viene y va, sino el que permanece. No el espíritu que separa y excluye, sino el que congrega. No la mente que quiere debatir y diferenciar, sino la que contribuye a la unidad. Nunca conoceremos el pleno poder de la unción hasta que seamos uno en el corazón y en el espíritu. Nunca descenderá el sagrado rocío del espíritu en toda su plenitud hasta que estemos perfectamente unidos pensando una sola cosa. Nunca la bendición del pacto será enviada por el Señor nuestro Dios hasta que una vez más tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Señor, decía Spurgeon, llévanos a esta preciosa unidad espiritual por amor a tu Hijo. Amén. Amados hermanos, para concluir, mientras ascendemos juntos y en armonía con todos los santos de todos los siglos, las gradas para llegar a la Nueva Jerusalén celestial, que no se nos olvide que la Nueva Jerusalén desciende a nosotros del cielo de Dios. Desciende en abundancia y exceso, derroche, como una copa rebosante llena de aceite santo de la unción y del rocío de la aurora de la estrella resplandeciente de la mañana, que es nuestro amado Señor Jesús. Voy a concluir con una canción del hermano Robert Chapman, el apóstol del amor, este hermano de los hermanos libres que tenía un corazón abierto a todo el que era de Cristo. De él dijo Spurgeon, fue el hombre más santo que yo he conocido. Incluso el hermano Darby, cuando empezaron a fastidiar al hermano Chapman porque procuraba otra vez que la unión se diese entre los santos e insistía y escribió una carta, y unos hermanos dijeron, hermano, dígale a Chapman, y yo, hermanos, no molesten a Chapman, porque lo que yo predico, Chapman lo vive. Eso dijo Darby de Chapman. Y cuando se presentó la división, Chapman le dijo, hermano, ¿por qué no esperaste más tiempo? Y él dijo, hermano, esperé 6 meses. Y Chapman le dijo, hermano, yo hubiera esperado 6 años. Voy a leer la canción de Chapman, y por eso en esta canción está reflejado que debe ser el sentir de nosotros por los santos y por todos los hermanos. La canción del hermano Robert Chapman. Tus hermanos, Señor, son mi deleite. Los amo. Sean fuertes o débiles, son todos preciosos para mí. Tanto el indócil como el manso por igual. Los sirvo, Señor, porque son tuyos. Son los que el Padre te ha dado. El Espíritu
por tu divina sangre, de la prisión los ha librado. Aún aquellos rebeldes a los que sirvo son miembros de tu cuerpo, Señor. Sosténme y no me dejes que me aparte del más excelente camino del amor. Hermanos, que el Señor les bendiga.